Cada voz tiene algo que decir. Cada historia, algo que aportar. Estás escuchando Voces La Salle, un espacio para compartir ideas, experiencias y reflexiones desde nuestra comunidad. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva charla que tenemos ahora relacionada con educación continua. Mi nombre es Baltasar Cerda Gómez, soy el director de posgrados, investigación y educación continua. Me siento muy satisfecho, muy contento porque en esta ocasión tenemos dos invitados más que especiales. En la medida que vayamos avanzando en la charla se darán cuenta de lo valioso que es su contribución, su participación en el área de educación continua en la Universidad de La Salle. En primer lugar, quiero saludar y dar la bienvenida a ti, José Luis. El doctor José Luis Cervantes nos acompaña no únicamente en educación continua, sino también en maestrías. Y para nosotros es un gusto que estés aquí. Gracias, José Luis. Un gusto. Y por supuesto, también de nuestros consentidos instructores en diplomado en la Universidad de La Salle es el maestro Rodrigo Larios. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos y gracias por el aporte que vas a dar en esta ocasión. Muchísimas gracias, Balta. Pues, entrando en materia, yo les había comentado que me gustaría platicar con ustedes específicamente sobre lo que estamos viviendo cada semana, que es la educación continua, los talleres, los cursos, los diplomados. Ustedes tienen la experiencia, ambos dos. Bueno, de Rodrigo no dije, también nos acompaña en el área de maestrías y posgrados, sí, por supuesto. Correcto. Entonces, ustedes tienen la experiencia de impartir diplomados de altísima calidad en áreas diferentes, por supuesto, en educación continua y en maestrías. Entonces, en maestrías ustedes tienen como un tipo de público y no sé si les ha pasado que el público tiende a ser diferente para educación continua. Si hay alguna diferencia, yo quisiera comenzar con esto. ¿Hay alguna diferencia entre el público de uno y de otro? Empezamos contigo, Rodrigo, ¿te parece? Sí, yo te diría básicamente el estudiante de diplomados de educación continua es alguien que busca esa herramienta de especialización, ¿no? Okay. Que se dio cuenta y que necesita buscar una herramienta rápida que lo va a hacer un mejor profesionista, que lo va a diferenciar de sus compañeros de trabajo o que está viendo un área de necesidad y eso lo adapta muy rápido. El estudiante de maestría entiende que es mucho más complejo que eso. El estudiante de maestría requiere ya todo un campo de especialización porque le va a dar un giro a su carrera, ¿no? Uh-huh. Entonces, o se va a especializar en un área o le va a dar un giro porque ve que su área laboral pues, es lo que demanda. Ok. En tu caso, José Luis, veo que hay una gran diferencia entre las materias que impartes en maestrías y tus ramas en diplomado. Perdón, es que me dejé llevar porque el diplomado en auxiliar administrativo con el diplomado en inversión. Específicamente con esos diplomados y las maestrías, ¿es diferente el alumno? Sí, si hablamos de maestría, existe un interés más que en profundizar de un tema, de ampliar. Si habláramos de un crecimiento en la caso de maestrías hacia arriba, aquí yo lo vería como un crecimiento horizontal, donde ya tienes un área de conocimiento, un área de expertise, un área donde actualmente trabajas, pero te empiezas a dar cuenta que hay conocimientos laterales de profesiones o de áreas que son distintas a las tuyas, pero que también te ayudarían, que fortalecerían lo que tú haces, ya sea profesionalmente o empresarialmente o en lo personal. Y entonces empiezas a buscar ampliar ese conocimiento por el hecho de que en ocasiones, en el caso, si yo te dijera el diplomado de trading, por el interés de saber invertir, pero para saber invertir ocupas saber de todo. Y entonces tú puedes ser un profesionista, a lo mejor en áreas de ciencias sociales, pero dices, pero yo como persona necesito también saber cómo manejar mi patrimonio. Uh-huh. O puedes ser un profesionista que eres un empleado en una empresa, pero estás nada más en el área de recursos humanos y ves la interacción que tienes con el área de contabilidad, con el área de comercial, con el área de dirección y empiezas a ver una necesidad de entender todo el entorno que te rodea. Entonces, los diplomados ayudan a complementar ese conocimiento horizontal, donde ya no hablo de aumentarlo hacia arriba, especialización, sino más bien yo lo veo como una forma de expandir tu tipo de conocimiento.
Y algunos inversionistas en el área en el caso de mi especialización, incluso lo comentan así, que una persona que se dedica a las inversiones, una persona que se dedica al sector empresarial, debe saber de todo. Porque el conocimiento es poder y el poder te permite tomar mejores decisiones. En el área de maestrías, considero que es volverte más experto sobre ciertos temas que también son importantes, pero donde tú ya conoces y lo que quieres es volverte todavía más experto porque a lo mejor estás en una posición donde ocupas profundizar en el conocimiento, ampliarlo y poder resolver problemas más específicos. Entonces, por un lado, veo una especificidad en el caso de las maestrías y claro, volverse más experto, más conocedor, pero en cierto camino que ya tienes marcado. En el otro lo veo como una ampliación del conocimiento y eso en ocasiones me ha llevado a encontrarme grupos que son de individuos de muchas diferentes áreas, de repente sociales, otros de comercialización, otros administrativos. Me ha tocado hasta docentes, es más, hasta doctores, personas con doctorado que dicen, es que yo quiero un diplomado. No es que lo ocupe profesionalmente, es que yo quiero saber más de otros temas. Claro. Y ahí es donde enfatizo ese conocimiento horizontal. Hace poquito leí una frase que decía que las grandes empresas para poder primero sobrevivir y luego crecer necesitan diversificarse. Las empresas se diversifican, pero cuando hablamos de personas hablamos de una especialización. Claro. Las empresas se diversifican, las personas se hiperespecializan. Y aquí es donde la educación continua entra en juego. Me queda claro que nosotros crecimos en una sociedad, en un ambiente familiar, en donde nos decían, estudias o estudias. O sea, tienes que estudiar la preparatoria, tienes que estudiar una licenciatura, si es posible una especialización, una maestría. Eso sigue vigente, ahí está, ahí está. Pero de pronto nos hemos dado cuenta que es cierto que estudiar una maestría es profundidad, pero el enriquecimiento viene de la especialización. Y entonces los diplomados empiezan a ser una parte muy importante, no nada más en las universidades, sino también en la vida de las personas. No únicamente se trata de qué estás estudiando, sino de qué manera además estás enriqueciendo una parte muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por supuesto que no dejamos de lado la importancia de una maestría, claro, pero ahora viene la parte de educación continua. Y aquí quiero que nos platiques un poquito, Rodrigo, sobre tu experiencia en esta parte del marketing y todo lo que conlleva el concepto, todo lo que está a su alrededor. Claro. No se trata nada más de aprender en un diplomado cómo manejo las redes sociales, porque se me hace como que no se necesita un diplomado para aprender a tener una cuenta en las redes sociales. Claro. Pero sí de qué manera, no nada más a través de la práctica, sino a través de estudiar, a través de un profesional que acompañe al estudiante, se puede hacer mejor. ¿De qué manera la persona que nos está viendo, que nos diga, bueno, yo sé que existe el marketing, está en las redes sociales, pero cómo la educación continua o un diplomado en algo relacionado con esto puede hacer que yo valga más, crezca más, ofrezca más valor en mis servicios o hasta personalmente? Es que se vuelve muy interesante cómo la parte de lo que estudiamos en nuestras carreras profesionalmente. Yo, por ejemplo, les voy a hablar un poquito de mi bagaje, mi experiencia profesional. Yo termino mi carrera en el 2005, acabo mi programa de maestría en el 2012, me titulo, y no existe ninguna de las herramientas que tenemos hoy. Entonces, la educación continua es lo que nos permite seguir comprendiendo cómo se van moviendo las cosas. Y un poco de lo que nos ha pasado es que de repente me ha tocado profesionales en el área o gente que lo lleva las redes sociales y te dice, ¿sabes qué? Son un commodity. Tienes que estar ahí porque eres más fácil que te encuentren. Pero es mucho más profundo que eso. El seguir entendiendo, por ejemplo, en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todas estas redes que están muy de boga ahorita, lo que hacen son fábricas de atención. No están hechos para comunicar, no están hechos para informar, ellos, cuando tú les pagas publicidad, lo que te están vendiendo es la atención del consumidor. ¿Cuánto tiempo está viendo algo y con qué interés lo está viendo y con qué profundidad? ¿No? Entonces, la preocupación que ellos tienen en los algoritmos como están diseñados es totalmente por ese lado. Ahora hay un hermanamiento con todo lo que es inteligencia artificial que nos permite entender qué es lo que está pasando, cómo están fluctuando
cómo se consume de diferentes rangos de edades, porque ya tenemos grupos de chicos de 6 a 10 años que están teniendo una conducta, y luego de los 10 a los 15 años que tienen el siguiente segmento, y te vas moviendo a lo largo de las edades y te das cuenta que el consumo no es igual. Y lo que vamos haciendo son embudos de venta. Las redes sociales son para vender, no para llegar a informar, ¿no? Muchas veces lo que llega es que la gente, por ejemplo, estábamos muy acostumbrados a las páginas web, y lo que hacía la gente es, ustedes me pueden decir, de los productos que consumen diario. Como que llegarás un día y dijeras, hoy me levanté con muchas ganas de meterme a ver qué anunció la empresa que me vendió mi carro, ¿no? O la refresquera, o la empresa de celulares. Entonces acabas en una parte donde no te interesa el contenido. Lo que tienes que hacer es esta parte de entender qué es lo que está buscando tu mercado meta. Y hay gente que está buscando educación, ¿no? En las computadoras, qué es lo nuevo, qué se utiliza, cómo se usa, cómo lo puedo hacer en mi vehículo, cómo darle mantenimiento, cómo hacer que rinda mejor, que gaste menos gasolina, cómo repararlo, cómo saber si algo está mal, ¿no? Y empiezas a ver cómo se empiezan a ver estas dinámicas. Y yo, por ejemplo, te puedo decir, a mí cuando llega alguien y me contratan, me dicen, ¿sabes qué, Rodrigo? Dime cómo está mi hospital. No, entonces yo llego al hospital y hago un análisis profundo de redes y digo, estás publicando basura. Digo, vete a fijar en los grandes. Entonces yo voy y me voy a ver a la Clínica Mayo en Estados Unidos, y de repente veo que el mensaje del director tiene un número de likes o interacciones o comentarios. Y de repente ves un especialista que te describe cómo es un tumor, cómo se ve, cómo está, qué es lo que está pasando con él, qué es lo que puedes hacer, qué es la atención temprana, porcentajes, y tienen cientos de miles de vistas. Entonces, eso es lo que le está interesando a la gente esta. Entonces, antes era muy desgastante porque hacíamos mucha investigación de mercados para poder entender qué era lo que necesitaba. ¿Qué es lo que pasa? Este camino que te estoy describiendo es algo que vemos, por ejemplo, en el diplomado de inteligencia artificial y redes sociales, que es la parte de cómo casamos esta parte para que cualquier empresario pueda entender eso. ¿Por qué? Yo estoy totalmente peleado con el concepto de que llegó la inteligencia artificial y nos van a sustituir a todos y ya no va a funcionar, ¿no? Las herramientas son para hacerte más productivos. Eso decían cuando llegan las computadoras. Lo único que pasa es que ahora tú con una computadora eres 10 veces más productivo. Totalmente. ¿No? Sí. Ahora con la inteligencia artificial y con el conocimiento que tenemos de los mercados, te vuelves más productivo, te vuelves más eficaz, eres mejor cerrador en ventas y quieres entender. Por eso hay compañías que se sienten tan agresivas y que cierran cientos o miles o millones de ventas diarias. Y hay otras que no entienden cuál es el juego y no se pueden meter, ¿no? Entonces es cuando llegas y dices, vente a dar una vuelta a la Salle. Es importante. Lo dijiste sin decirlo, pero cualquier persona de cualquier giro que tenga cualquier negocio, o que no tenga negocio, pero que quiera hacer algo con esa persona, con sí mismo como concepto, está la opción de la educación continua. No se trata de qué carrera voy a estudiar, no, es solamente especialízate en esto. Claro. Y seguramente obtendrás muy buenos resultados. Claro, completamente. José Luis, te tengo dos preguntas. Empezando, tú impartes 2 diplomados con nosotros, auxiliar administrativo y inversiones y trading e inversiones. Una persona, bueno, yo creo que muchas personas nos preguntamos, ¿cómo le hago para sacarle mejor provecho a mi dinero, a mi ahorro, inclusive hasta la oportunidad de poder acceder a cierto dinero y trabajarlo? Seguramente habremos muchos que diremos, no, es que yo no soy para eso. ¿Quién sí lo es? Ya sé la respuesta, pero quiero que tú nos platiques. ¿Quién puede sacar provecho de este diplomado? Yo diría que todos. Existe una percepción que usualmente temas de inversión son solamente para las personas que tienen dinero, pero existe esa falta de vinculación de la idea de que tienes que empezar de algún lado. Es primero el ahorro y luego la inversión. Parte del diplomado, con lo que empiezo es de explicar la importancia del ahorro. Claro, habrá quien la tiene más fácil, quien tenga más ingreso, podrá más fácilmente brincar al ahorro y después a la inversión. Pero todos en algún punto
tienen que empezar a ahorrar en base a su presupuesto. Todos tienen dinero que gastan a lo mejor en entretenimiento, que gastan en viajes, que gastan en productos de lujo, en juegos. Todo eso es dinero que de acuerdo al presupuesto de cada quien deberían empezar a ahorrar. Una parte, no digo todo. Empiezas con el ahorro y entonces puedes ir empezando a invertir. Entonces la inversión es para todos. Dependiendo del presupuesto, del nivel de ahorro que tengan, entonces sí empezarán a aumentarse la cantidad de opciones que tienen para invertir. Opciones hay muchísimas, dependiendo del presupuesto de cada quien y dependiendo también de las características de cada individuo. Entonces aquí no es una cuestión de decir yo soy una persona que puede invertir o no puede invertir. La cuestión es todos deberían invertir, todos deberían de ahorrar e invertir. Ya dependiendo de tus características de personalidad y por supuesto del ingreso, se te debería de determinar el tipo de inversiones que puedes realizar. Es decir, una persona joven tiene más posibilidades de invertir en cuestiones o en temas de mayor riesgo. Y es normal. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el entorno en el que ellos viven, dentro del rango de edad que tienen, ellos pueden darse ese lujo. Y se sienten cómodos asumiendo riesgos. Personas más cercanas a la edad de retiro son personas que empiezan a buscar alternativas de inversión que sean más seguras, más estables, que no les generen tanta incomodidad, es decir, que se sientan a gusto invirtiendo, que no sientan o vean la posibilidad de que su patrimonio disminuya. Dependerá del tipo de individuo, van a ser los tipos de inversión, pero todos deberían de invertir. Es más, yo todavía haría más énfasis a los jóvenes. Los jóvenes, yo algo que les digo es, contrario a lo que creen que la mayoría dicen, ya hasta que tenga 30 años, hasta que tenga 40, que gane bien, empezaré a ahorrar. Es todo lo contrario. Claro. Deberías de empezar, si se puede, a los 16, que si estás ahorrando 1,000 pesos al mes, a esa edad deberías empezar a ahorrar. A esa edad deberías aprender a invertir. Y entonces donde deberíamos de hablar, incluso es un tema muy común entre los estudiosos de finanzas, que lo que es los temas de inversión y de finanzas personales deberían de estar desde la preparatoria. Son temas que todo el mundo debería de saber, porque todos cumplimos 18 años y ya estamos adquiriendo tarjetas de crédito y de débito. Y esa es una de las principales fugas de dinero que tenemos y también es una de las principales herramientas que tenemos para incrementar nuestro patrimonio. Claro. El crédito no es algo malo. Lo malo es cuando no lo sabemos utilizar para hacer crecer nuestro patrimonio. El financiamiento no es malo. Lo malo es cuando lo utilizamos para artículos de consumo cuando todavía no tenemos un nivel económico que nos permita ese artículo de consumo y seguir creciendo. Entonces, todos estos temas, desde la administración del dinero, desde el por qué invertir, desde la gama de instrumentos de inversión que existen y donde no solo hablamos de instrumentos de inversión bursátiles, también tocamos dentro del diplomado lo que es la evaluación de proyectos de negocios. Damos una entrada a una determinación de cómo valorar proyectos de inversión, cómo determinar cuando un negocio es bueno o cuando es malo, cuando deberías de invertir o cuando no deberías de invertir. Si bien todo negocio implica riesgos, el problema no es asumir riesgos, el problema es no analizarlos previo a aventarte. Y va a haber decisiones que desde un inicio dices, este negocio no vale la pena el riesgo. Pero ya lo dices no solo como una percepción, sino con números, con herramientas financieras que te permiten decir lo que tú me estás ofreciendo, posible negocio de retorno de inversión, no es acorde a lo que me va a tocar aportar como patrimonio, lo que me va a tocar aportar como participación en caso de volverme socio o en caso de ser el único dueño del negocio. Entonces, esa relación retorno con respecto a la inversión es un factor muy importante que también tocamos en el diplomado. La gama de aspectos que vemos en el diplomado de inversión y trading es muy amplio,
pero no solamente, reitero, es para los que invierten en la bolsa. Es hablar ahorro, después del ahorro ver las dos vertientes de inversión en activos reales y negocios y en mercado de valores o instrumentos de deuda también, y donde ambos no están peleados, sino que compiten entre sí. Claro. Donde yo les digo a los alumnos, no se trata de decir solamente estoy en la bolsa o solamente estoy en empresas, sino de decir cuál me genera mayor rendimiento por mi dinero y al menor riesgo posible. Cuando los ponemos a competir, puede ser que en ocasiones digas lo mejor es el negocio o lo mejor es ser socio de una empresa que cotiza en bolsa o ninguna de las dos. En estos momentos las cosas no están para ninguna de las dos y mejor instrumentos de deuda. Toda esa información es parte de lo que impartimos en el diplomado. Una de las grandes riquezas que tienen los diplomados es que está tan especializado, tan dirigido que te hace un especialista en el área que sea atractivo para nosotros. Estamos hablando ahorita de solamente unas pocas ofertas que tenemos, pero tenemos 15 sí, opciones claro, de diplomados que van dirigidos a cualquier tipo de persona. Seguramente estarán de acuerdo conmigo en un paradigma que tienen, que ha durado mucho, que dice que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, 7, si no mal recuerdo. En este momento, con los tiempos que estamos viendo, yo estaría en desacuerdo porque pues, ya todo el mundo hacemos de todo prácticamente. Si no, me parece que seguiríamos cazando mamuts. Tenemos que hacer más cosas ahora para sobrevivir y para ser más productivas. Y entonces, a mí me sorprendió la vez que conocí el diplomado auxiliar administrativo, porque dije, ¿habrá quien? ¿De qué manera alguien puede enriquecerse con este diplomado auxiliar administrativo? Y me sorprendí porque es mucho más vasto de lo que yo me imaginé. Platícanos un poquito de este diplomado auxiliar administrativo. Que tú eres el autor y tú lo impartes. Bueno, el diplomado busca ofrecer las competencias a la persona que se incorpora en diferentes ramas que se ocupan en una empresa. Desde el área comercial, entender cómo opera la parte de ventas, de comercialización, de la atención a clientes, aspectos también de recursos humanos, y donde buscamos que los alumnos entiendan cómo funciona la parte laboral, entiendan cómo opera lo que es la Ley Federal del Trabajo y las principales obligaciones que tendrían como patrones o bien que deberían llevar a cabo si ellos les toca tener una posición de recursos humanos, donde inclusive hemos tenido alumnos que de carreras de contador o de administrador o de comercialización que entran al diplomado y después del diplomado o casi a la par del diplomado están ocupando posiciones de jefe de recursos humanos. Porque ligado también a recursos humanos, otro tema que vemos es el apartado de contabilidad, donde el área de contabilidad y el área de recursos humanos van de la mano. Por un lado tenemos la contratación de personal, por otro lado tenemos la cuestión de nóminas y junto con ello lo que es el registro contable, y es donde brincamos a la cuestión de contabilidad, y también junto con la contabilidad lo vinculamos a la rendición de cuentas y a las ganancias que está generando la empresa. Y entonces empezamos a integrar 4 herramientas que es nuevamente contabilidad, recursos humanos, administración y también la parte de finanzas. Todo lo incorporamos en un mismo diplomado donde entonces el individuo pudiera decidir emprender y ser el jefe de la empresa, el CEO o el director de la empresa, y conociendo cada uno de los aspectos primordiales de la empresa y cómo se interrelacionan. De tal manera que la intención aquí no es sustituir al auxiliar administrativo que puedas contratar, no sustituir al de ventas, al de marketing. No, la intención es que tú puedas dirigirlos y saber qué es lo que están haciendo y cómo interactúan cada uno de los departamentos entre sí y la importancia de cada uno de ellos para que entonces puedas hacer tu negocio más productivo. Nos ha tocado personas también en diplomados anteriores que entraron al diplomado y después de salir del diplomado ya estaban emprendiendo, ya se estaban asociando entre ellos, donde decían, bueno, yo soy experto en recursos humanos. Claro. Y otro dicen, pues ¿sabes qué? Yo soy bueno en la parte de contabilidad. Oye, y fíjate que vemos oportunidad en este negocio.
porque también hablamos de oportunidades de negocios en los diplomados. Y de repente emprenden. Hay unos exalumnos que salieron y ya estaban con algunos pequeños proyectos de inmobiliarios en Zacapo y los ampliaron y ya se asociaron con otros mismos compañeros ahí del diplomado y ampliaron lo que son los proyectos inmobiliarios que están desarrollando en Zacapo. Muy bien. Gracias a esa integración de diferentes temas y porque entonces fortalecen el conocimiento empresarial desde las diferentes vertientes o departamentos que debe trabajar una empresa. A lo mejor en lo que no nos metemos es en la parte de la operación, porque eso será muy específico de cada giro de negocio. Súper bien. Estamos hablando ahorita solamente de 3 oportunidades. Tenemos también diplomados que tienen que ver con la interiorización, cómo me desarrollo yo a nivel personal. Pero seguramente las personas que nos están viendo y escuchando, muchos seguramente tendrán esta mentalidad. Es que yo ya merezco ganar más. Bueno, les tenemos una noticia y aquí es donde entran los diplomados. El dinero que ahorita todos tenemos, todas las personas, independientemente de nuestro puesto, seguramente tiene que ver con el alcance de las decisiones. Cada vez que tú tomas una decisión, hasta dónde llega ese impacto, hasta dónde impacta esa decisión. Mientras más lejos llegue la consecuencia de esa decisión, pues más dinero vas a tener, seguramente. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo le hago para ganar más dinero? Porque ya no es por merecimiento, es por el valor que estoy aportando yo en cualquier área. Y la respuesta tiene que ver con la capacidad para solucionar problemas más complejos. Necesitamos desarrollar mayor capacidad. ¿Qué nos lo da en el corto plazo? ¿Estarán de acuerdo conmigo? Diplomados, talleres, cursos. Eso incrementa nuestra capacidad para resolver problemas más complejos. No me dejarán mentir. Piensa en un recepcionista de un hotel de 2 o 3 estrellas. ¿Qué tipo de problemas complejos resolverá? Ahora piensa en un director de una gran cadena hotelera. ¿Qué tipo de complejidad estará resolviendo? Y la diferencia se va a notar en el ingreso que está recibiendo. Entonces, la educación continua, los diplomados, los cursos, los talleres, realmente son mucho más importantes de lo que uno pretende, de lo que uno se imagina. No se trata nada más de, bueno, aprovecharé que tengo esta tarde para aprender un poquito más. No, estamos hablando de potenciar toda esta oportunidad que existe con la inteligencia artificial, que ha llegado con muchísima fuerza. ¿Cómo le puedo hacer? Al principio tal vez con la idea de emprender algo y luego de cómo le puedo hacer para integrar este conocimiento con otros conocimientos y entonces viene el alcance y entonces mi oportunidad se va a incrementar notoriamente. Si alguien les preguntara a ustedes en sus respectivas especialidades, fíjate que hay cursos, seguramente lo va a encontrar en YouTube. Claro. ¿Cómo hacer una campaña de marketing? ¿Cuáles son los aspectos administrativos más importantes en una organización? Seguramente lo van a encontrar, seguro. Y entonces, en el afán de, bueno, este video nada más me dura 1 hora, 2 días o 24 horas y con eso voy a tener. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué deben estar acá con nosotros los expertos en lugar de tomar solo una charla que seguramente no les va a hacer daño, pero no les va a dotar de esas herramientas que generan valor en la educación continua? ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué le recomiendan las personas que dicen, pues es que yo veo videos? Mira, yo creo que es muy importante porque el autoaprendizaje es una parte muy relevante y muy atractiva, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Con el ejemplo que ponías, yo también te podría decir, ¿qué pasa si alguien quiere hacer una campaña de mercadotecnia y agarra y se mete con ChatGPT y le cuenta, mi negocio se trata de esto, diseñame una campaña de marketing? El pronto es, ¿cómo ejecutas? ¿Cómo lo llevas a la acción? Acabas con un papel, ¿no? Acabas con un escrito. Y lo mismo te pasa un poquito cuando ves el video. Creo que algo muy importante de La Salle es que somos profesionistas, que ejecutamos, que tenemos décadas de experiencia, que entendemos cómo funcionan las cosas, qué funciona y qué no funciona, y esa experiencia se transmite, ¿no? Entonces, cuando yo llego y le digo a alguien, pues sí, me entregan un plan de marketing y llegan y se meten a la computadora y le ponen quiero hacer un plan de marketing o cómo hacer una empresa y te dice cómo hacer una empresa, eso es diferente a llevar el acompañamiento de alguien que ya llegó y se tropezó, es decir, mira, esto no lo estás viendo aquí. Esta parte tienes que pulirla, esto hay que arreglarlo, cómo ejecutas, dónde encuentras proveedores, qué es lo que pasa, en qué negocios confiar, así como cuando inviertes, tus proveedores se vuelven tus aliados estratégicos.
Y nada más llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que buscar estos proveedores, eso no sirve. Y aquí hay una parte bien importante. Creo, yo siempre le he insistido a mis alumnos que se les va esta parte, el nombre de la institución, ¿no? Es una empresa de 300 años. Le digo, público, analicen de qué universidad vienen, de la que quieran, en el continente americano, qué universidad tiene 300 años, ¿no? ¿Qué universidad puedes ir al mundo? Puedes llegar y pararte en Filadelfia, y puedes irte a parar en Tokio, y puedes irte a parar en Sudáfrica, y puedes irte a parar en Francia, y decirle, estudié en La Salle, o estudié en La Salle, o en lo que tú quieras, pero llegar y en ese momento es cuando llegan y hay una diferenciación. Sí, te reconocen. Y te reconocen, saben de dónde vienes y quién te preparó. Y esa es la parte. Es una parte muy interesante, la experiencia profesional que tenemos los docentes y cómo se la transmitimos de forma práctica al alumno. Porque ese aprendizaje práctico, al menos en mi campo, se vuelve muy interesante. Si fuera tan sencillo como llegar y autoprepararte, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Ya quiero ser mercadólogo, me voy y me compro 5 libros de marketing y me pongo a estudiarlos y ya soy mercadólogo. Pues no, porque está la parte práctica que no le entiendes y que no la logras del texto. No se puede traducir. Entonces, a lo que voy con esto es, creo que la experiencia profesional, el perfil de los docentes y el corto periodo de tiempo en el que podemos o logramos transmitirle ideas claves de cómo hacer las cosas bien y minorar esa curva de aprendizaje para el alumno, se vuelve muy interesante. Son herramientas sumamente versátiles y pues es llegar y imagínate que llegaras al Home Depot y compraras un martillo y de repente ya sabes utilizar un martillo, una motosierra, pues no funciona así. Entonces es llegar y entender esa parte. A mí se me hace la verdad muy interesante. Creo que entender, y dicen papelito habla, de que lleguen y tú te pares en tu empresa y les digas, oye, ¿quién sabe hacer esto? Yo lo sé hacer, ya entendí cómo hacerlo y yo estudié en La Salle, mientras uno de tus compañeros estudió en YouTube, ¿no? Hay una diferenciación muy clara, ¿no? Okay. Y eso tiene valor curricular y en cuanto a dinero se traduce en cosas muy interesantes. Ok, muchas gracias. Doctor, tú ya nos dijiste, bueno, yo quiero esperarme hasta los 30 años y cuando tenga un trabajo estable. Dijiste, no, ya tumbaste ese paradigma, no, tiene que ser ya, desde ahorita, desde que estás chico o desde ahorita que ya entendiste que debiste empezar antes. Bueno, empieza hoy. Ya nos quedó claro esa parte. Pero si aún así, yo digo, es que de verdad no sé nada de inversión. Yo trabajo, ya tengo 18 años en la empresa donde estoy, entonces ampliar mi conocimiento administrativo, no sé si eso me dará. ¿Qué se le dice a esa persona? Que inclusive que duda si seguir estudiando o no. Bueno, el conocimiento es necesario en todas las áreas. Si hablamos desde la cuestión laboral, yo lo diría que puede ser hasta para el crecimiento dentro de la misma empresa. Si tú tienes un trabajador que está viendo, supongamos, un cubo y nada más lo ves desde una cara, ese individuo solamente está conociendo una parte del problema. Un individuo que se prepara para entender más caras del mismo cubo, claro, es un individuo que puede darte diferentes soluciones ante el mismo problema o encontrar alternativas de solución que van a ir un nivel arriba de los que solo conocen una cara de ese cubo, de los que solamente tienen un área de conocimiento. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar una solución con los conocimientos del área A y si no le vas a buscar solución con los conocimientos del área B, claro, o con los conocimientos del tema C, o con una integración de los 3 tipos de conocimiento y vas a dar soluciones distintas. Cuando un jefe, cuando un patrón ve un individuo que puede solucionar diferentes problemas o que puede darte diferentes alternativas de solución o más de una solución, es al que quieren tener cerca. Porque saben que ese individuo te va a buscar dar soluciones que de lo contrario ocuparías 3 individuos. Claro.
e inclusive más allá, es un individuo que puede darte soluciones distintas a la de los otros 3, porque él integra el conocimiento de las 3 áreas. Cuando tienes conocimientos de recursos humanos, cuando tienes conocimientos de contabilidad, cuando tienes conocimientos de finanzas, o inclusive conocimientos cuando hablamos del diplomado de trading, temas de macroeconomía, ese individuo está presentando propuestas a un nivel superior. Está viendo un panorama más amplio. En el caso del cubo, está logrando verlo desde las diferentes caras que tiene ese cubo, y entonces te aporta más a la empresa. Si lo queremos ver desde la perspectiva laboral, esa es la importancia. Los individuos que vienen en ocasiones al diplomado, no es que no tengan una carrera. Muchos hemos tenido, y que los respeto en sus respectivas profesiones, que ya tienen una formación de licenciatura, algunos estudiando posgrados, otros ya, como les decía, maestrías y doctorados. Y sin embargo, no es que vengan buscando perfeccionar su área de especialización, es que quieren ver otras caras de diferentes problemas. No, si me permites, pues mi área es mercadotecnia, ¿no? Estudié en la licenciatura en mercadotecnia, estudié en posgrado en mercadotecnia, tengo varios diplomados y un montón de experiencia, pero, por ejemplo, el área de trading, el área de inversión, soy un neófito en esa área. Entonces, de repente, te va cayendo el 20 que somos una generación que ya no vamos a tener la Afore, que ya no vamos a tener cómo jubilarnos, y empiezas a decir, ¿de qué voy a vivir a cierta edad? ¿No? Y, por ejemplo, se vuelve muy interesante. Me gustó mucho lo que planteabas, maestro, ahorita al inicio, de que son diferentes perfiles, ¿no? El chico que en su etapa de los 20 decide empezar a invertir, luego la persona en los 30, la seguridad, los niveles de riesgo, qué tan dispuesto estás, porque llegar y decir, todo lo que he trabajado durante mi vida, me lo jugaría ahorita, ya no estoy tan seguro, ¿no? Y se me hace una perspectiva muy interesante porque creo que latinas y es un programa interesante, te cultiva, ¿no? Yo ahorita estaba analizando con mis padres, el otro día los invitaron de Vancomer a que tuvieran una capacitación de inversión, y yo llegué y dije, sería interesante que ellos vieran dónde invertir o cómo hacerlo, ¿no? Y dices, ¿qué ofertas hay para ellos? ¿No? Y te estás hablando de un doctor en físico-matemáticas, un doctor en ingeniería química. Entonces, su vida va por otro lado. Claro. Sí. Me parece que uno de los grandes aciertos que entonces la Universidad La Salle en el área de posgrados tiene es precisamente entender que hay personas con diferentes intereses, diferentes necesidades, diferentes capacidades, y entonces ha abierto una gran gama de opciones cortas, muy profesionales, muy enfocadas a brindar herramientas para enriquecer, no nada más satisfacer una necesidad específica. Y llegamos a lo mismo. Sin importar si estás trabajando en una empresa, sin importar el área, si estás emprendiendo, sin importar lo que tú hagas, tienes que resolver problemas. Resolver problemas más complejos te da acceso a mayores oportunidades para generar dinero. Algo que me gusta mucho de esta buena oferta que se tiene en la Universidad de La Salle es que se tienen programas para crecer la parte de la conciencia, de la parte analítica, de la racionalidad, pero también tenemos otras opciones para desarrollar, fortalecer, crecer en la parte de las habilidades blandas. ¿Cómo crezco? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo manejo mejor las negociaciones, los problemas? ¿Cómo me comunico de mejor manera? Inclusive, ¿cómo trabajo conmigo mismo? Entonces, la oferta es bastante amplia y los invitamos, por supuesto, a todas las personas que nos ven, nos escuchan, a que se acerquen, a que platiquemos, no a que se inscriban. Vayan con nosotros a la Torre Financiera, piso 9, nos tomamos un cafecito, platicamos, si es necesario invitamos de nuevo a ustedes, a otros expertos también que hay ahí en la universidad, para poder ampliar toda esta información y que la gente no se convenza de que somos la mejor opción solamente porque tenemos muchos programas, sino que se convenza de que tenemos un programa que seguramente les va a hacer crecer, les va a enriquecer a nivel personal y, por supuesto, viene la otra que es la parte profesional y vendrán otro tipo de oportunidades, ¿no? Que me parecen muy interesantes.
Ya lo estuvimos aquí durante no sé cuánto tiempo, pero ¿cómo cerramos? ¿Qué les decimos a la gente que a lo mejor ni siquiera ha pensado en una educación continua? Dice, yo ya terminé, ya sé lo que sé, a mi edad, ¿yo qué voy a aprender? Esta también es una frase desde los abuelos, ¿no? A mi edad, ¿qué voy a aprender? ¿Qué les decimos a esas personas que probablemente ni siquiera han considerado esa opción, pero sí están batallando constantemente por una sencilla razón? ¿Estarán de acuerdo conmigo? Y más pregunta inclusive que respuesta. ¿Cómo la tecnología, cómo el avance de la sociedad nos cambia el comportamiento hoy en día? Antes no había WhatsApp y ahora sí, y vivimos a partir de todas esas condicionantes tecnológicas. ¿Qué les decimos a estas otras personas? No dejes de capacitarte, pase lo que pase con tu vida. ¿Cómo cerramos esto? ¿Qué mensaje darían, maestro? Yo creo que una parte vital, sin importar en dónde estés en tu vida, en qué momento estés como empresario, siempre vas detectando estas áreas de oportunidad, todos estos problemas que se te van presentando. Entonces, ahí te van brincando las cosas. Dices, no me hubiera pasado esto si hubiera sabido aquello, ¿no? No me hubiera tropezado aquí si hubiera sabido qué iba a pasar acá. Y lo que pasa es que, al lugar de tratar de inventar el hilo negro, es entender que a muchos profesionistas, que muchas veces son tu competencia, ¿no? ¿Y por qué a tu competencia, tu competidor, hablando de 2 abogados o 2 doctores, por qué este cuate gana lo que quiere cuando a mí me cuesta tanto trabajo, ¿no? Y creo que la asesoría que les estás proponiendo de que se acerquen a La Salle sería muy interesante. Que digan, ¿sabes qué? Tengo esta problemática. Decimos, mira, tengo esta oferta educativa y esto te puede ayudar a abrir tu visión, a entender qué herramienta tienes que adquirir. Porque hay gente que tiene problemas de ventas, hay gente que tiene problemas de administración, hay gente que tiene problemas de diferentes índoles. Y lo que pasa es que estas herramientas que brindamos, que ponemos para el consumo de los estudiantes en La Salle, los hacen más fuertes, les dan una valía, los hacen más competitivos y te pueden permitir, al lugar de estarte desgastando y estar tratando de encontrar qué es lo que no sé, llegar y encontrar ese punto. Yo creo que si como lo propones muy bien, Baltasar, que nos vayan a visitar ahí a la Torre Financiera, y sería interesante encontrar con los empresarios, con empleados de empresas que quieran decir, sabes que yo me quiero diferenciar, la empresa podría crecer, yo podría estar esto, o apelar a un puesto nuevo, o gente que simplemente quiera buscar esas herramientas. Yo creo que sería muy valioso que nos vinieran a visitar, que platicaran con nosotros, y ahí estamos, ¿no? Okay, o sea, creo que no hay nada más democrático que la educación y estamos ahí para ayudar a la gente, para apoyarlos y que encuentren cuál es la herramienta correcta para hacer su vida mejor. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Doctor. Pues yo les diría que el ir creciendo en conocimiento, en experiencias, es algo que nunca para hasta la muerte. Aunque tengamos 40 años en una empresa, aún así es importante incrementar nuestro conocimiento. La pregunta sería, entre todo el conocimiento que existe, ¿cuál es el más adecuado para mí en mis circunstancias? Puede ser que para mí sea más apremiante conocer sobre lo que hace mi compañero de trabajo. Puede ser que para mí sea más apremiante, si estoy en un puesto directivo, conocer lo que hace mi colaborador, del cual no entiendo qué es lo que hace. Y a lo mejor estoy hasta a merced de lo que mis colaboradores o un par de colaboradores me dicen, porque desconozco completamente. Y hasta cierto punto es normal que no seas todólogo. Pero cuando detectas que hay un área de conocimiento que ocupas fortalecer, en lugar de alejarte de ese conocimiento, deberías de profundizarlo. Entonces, desde la perspectiva laboral, debe ser una necesidad de ir creciendo, de ir ampliando el conocimiento, y lo cual nos permite tener una visión más amplia de mi trabajo, del trabajo de mi departamento o de la actividad en general de mi empresa. Entre más amplia sea mi perspectiva,
entonces yo tendré mayor posibilidad de resolver problemas y lo cual me permitirá ir creciendo en la empresa. Muchas veces vemos personas que decimos, es que esa persona es súper inteligente, mira cómo resuelve un problema y otro y otro. Lo que pasa es que ese individuo se está preparando. Yo no creo, salvo situaciones de problemas de físicos, de nacimiento, etcétera, yo no soy tanto de la creencia de que haya personas súper inteligentes y otras no tanto. Es una acumulación de conocimiento. Es una continua preparación. El individuo que se está continuamente preparándose es un individuo que lo escuchas y te resuelve un problema, te platica de una cosa, luego te está platicando de otra y entra en una tercera conversación con alguien más, porque hasta en una plática de café puede compartir un café y platicar con cualquier persona, porque es un individuo que constantemente se está preparando. En una empresa, al individuo que constantemente se está preparando es al que todo el mundo quiere de compañero, de colaborador o hasta de jefe. En el sector empresarial, un individuo que está de patrón, pero que continuamente se está preparando, es un individuo que cada vez está teniendo más ideas de negocio. Donde de repente el empresario dice, es que no se me ocurre qué hacer. Es que te falta ampliar ese conocimiento. Claro. ¿En qué? Dependerá de tu giro de negocio. Pero el ampliar el conocimiento te permite ver que a lo mejor el problema que tienes no es tan grave o que tiene solución. O que si tú dices, es que yo ya no veo cómo poder crecer como empresario. No, siempre hay posibilidades. La cuestión es que no has detectado cómo hacerlo. Y es falta de conocimiento. Así es. Tenemos una capacidad limitada de racionamiento, seguramente, pero ilimitada para el aprendizaje. Correcto. Nos puede quedar un minuto de vida y aún así podemos aprender. Pues, y a mí, si me permites, aportando un poco a lo que estaban comentando ahorita, algo que he detectado mucho porque doy asesoría a empresas y me acerco con ellos y toda esta parte, se me hace muy interesante cuando dicen, no tienes la preparación o no es tu campo de especialidad, y dices, voy a contratar a un mercadólogo. Dicen, ¿qué va a hacer ese mercadólogo? Voy a contratar a alguien especialista en redes. ¿Qué función? ¿Cuáles son las funciones? No entiendes la profundidad de las funciones y cómo te puede ayudar, entonces no le puedes pedir. Y lo mismo creo que pasa con el área administrativa, ¿no? Contratas a un administrador que llega y dices, ¿qué le pido? ¿Qué le solicito? ¿O dónde hago? Y creo que muchas veces o no comprendemos la capacidad y cómo nos puede facilitar la vida a estas personas y cómo lo puedes llevar. Esta parte, creo, tú me lo puedes decir mejor, pero dependiendo del programa, creo que no hay, o sea, caben todos los espectros de todas las carreras con todas las preparaciones académicas. Estamos rodeados, creo que sobre todo en nuestro estado, estamos rodeados de mucha gente que son empresarios, que se hicieron ellos solos y toda esta parte y dicen, pues no estudié una carrera, ¿no? Pero eso no los limita de seguirse preparando. Exacto, no los limita ni a ellos ni a nadie. Pues me queda decir pues que muchas gracias por acompañarnos. Siempre dejen platicarles que cuando yo digo, José Luis, te invito, sí. Rodrigo, sí, es más, ni siquiera termino, sí, le entramos. Y eso de verdad es muy, muy halagador para nosotros como Departamento de Posgrados y Educación Continua. Y en lo particular también, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. De nuevo está la invitación. Vayan con nosotros al piso 9, Torre Financiera. Platiquemos, tomamos un cafecito y seguramente encontrarán respuestas. No sé si tenemos ese diplomado específico, seguramente sí, pero lo más importante es que puedan depurar todas las dudas que ustedes tienen. Muchísimas gracias a ustedes dos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente charla.